Jueves 18 de mayo. Jesús, el Mesías divino. Pedro sabía no solamente que Jesús era el Mesías, sino también que era el Señor. Es decir, para cuando escribió sus epístolas, Pedro sabía que el Mesías era Dios mismo. Aunque el título, Señor, puede tener un significado secular, también puede ser una clara referencia a la deidad. Tanto en 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 como en 2 de Pedro capítulo 1 versos 8, 14 y 16, Pedro se está refiriendo a Jesús, el Mesías, el Cristo, como el Señor, Dios mismo. Al igual que otros escritores del Nuevo Testamento, Pedro describe la relación entre Jesús y Dios con las palabras Padre e Hijo. Por ejemplo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, 2 de Pedro capítulo 1 verso 17. Se describe a Jesús como el Hijo amado. 2 de Pedro capítulo 1 verso 17, y algo de la autoridad de Jesús como Señor y su estatus celestial viene de esta relación especial que tiene con Dios el Padre. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 verso 1 y Juan capítulo 1 verso 1 y capítulo 20 verso 28. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la divinidad de Jesús? 2 de Pedro capítulo 1 verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 20 verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cierre de comillas. En el original griego, el mismo artículo definido, entre paréntesis, es decir, Él, cierre de paréntesis, es utilizado tanto para Dios como para Salvador. Gramaticalmente esto significa que tanto Dios como Salvador se utilizan para referirse a Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 es entonces una de las indicaciones muy claras en el Nuevo Testamento de la plena divinidad de Jesús. Mientras los primeros cristianos se esforzaban por entender a Jesús, fueron gradualmente uniendo las piezas de evidencia del Nuevo Testamento. En los escritos de Pedro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son presentados distintivamente, entre paréntesis, por ejemplo, Padre e Hijo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Espíritu Santo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Cierre de paréntesis, al igual que en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús es presentado como plenamente divino, igual que el Espíritu Santo. Con el tiempo y después de mucha discusión, la Iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad para explicar lo mejor posible el misterio divino de la deidad. Los adventistas del séptimo día incluyen la doctrina de la Trinidad como una de sus 28 creencias fundamentales. Así vemos en Pedro una presentación clara de Jesús, no solamente como el Mesías, sino también como Dios mismo. Cuando piensas en la vida y la muerte de Jesús y luego te percatas de que Él era Dios, ¿qué te dice eso sobre cómo es el Dios al que servimos y por qué deberíamos amarlo y confiar en Él? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.